Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Aquí estamos. Sí, están ustedes en la televisión del Correo y en Falando de Saúde, sí. No pongan esa cara. No se han equivocado. Sigan con nosotros que van a aprender hoy muchas cosas. No porque se las diga yo, sino porque se las van a contar, bueno, pues la gente que traemos, que nos intentan convencer de que hagamos las cosas bien para durar mucho. Bueno, pues ya que les he saludado, ahora tengo que saludar, nobleza obliga, a mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Hola Ignacio, ¿qué tal? Ya sé que puedo parecer pesado, pero ¿saben ustedes de verdad quién manda en este programa? Ella. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, ay, qué miedo tienes hoy. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a un cardiólogo de La Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre patologías del corazón. El doctor Ignacio Balboa además nos explicará el término menopausia. Y por último, desde el Servicio de Enfermería de La Rosaleda nos enseñarán qué hacer ante un caso de hipoglucemia. Bueno, ya saben, esto es como los postres en los restaurantes, un variadito, un poquito de todo, pero que no empalague, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar, si vamos a hablar del corazón, eso que tan mal tratamos, físicamente, porque ya anímicamente, ¿para qué les voy a contar? Con lo que estamos sufriendo últimamente. Pues nadie mejor que el doctor Luis Barreiro, cardiólogo, por supuesto, que, bueno, pues les atienda a ustedes si quieren en el Policlínico de La Rosaleda y que ya se ha convertido en parte del paisaje aquí en Falando de Saúde. Doctor Luis Barreiro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Decía un filósofo que todo está dicho, pero como no hacemos caso, hay que repetirlo 1000 veces. Por eso, para que se cuiden ustedes la bomba, hay que traer un cardiólogo para que les recomiende, fíjense, ya no tanto lo que tienen que hacer, sino por lo menos lo que no deben hacer para machacarlo, porque mira que lo maltratamos. Luis, una vez más, ¿cuáles son los enemigos más importantes de esta bomba tan maravillosa que es el corazón y que los poetas dicen que es el lugar donde radica el amor? Oh, qué bonito. Qué bonito. Ha quedado bonito, ¿verdad? Bueno, pues los enemigos del corazón son los factores de riesgo cardiovascular. Son los clásicos factores de riesgo que de todos son conocidos, ¿no? Y podríamos distinguir estos factores clásicos, que son los que tienen una mayor incidencia, sería el tabaco, la diabetes, la hipertensión y el colesterol, que es un tipo de grasa que está en la sangre y cuando está elevado, o sea, es una hipercolesterolemia. Quizás estos sean los 4 factores que puedan generar o explicar un gran porcentaje, ¿no?, de la patología que afecta a las arterias que dan riego al corazón, a las arterias coronarias, que la obstrucción de las mismas sería las responsables de la cardiopatía isquémica, ¿no? Hay otra serie de factores que quizás estén actualmente en auge, ¿no?, que serían la vida sedentaria, la falta de ejercicio físico, cambios en la alimentación, el sobrepeso, que van a hacer que haya una mayor prevalencia de diabetes, de hipertensión y de otras cosas, o sea que son factores que podrían coadyuvar a los otros para aumentar la incidencia de patología cardiovascular, ¿no? Si hablamos, doctor, de los problemas que llegan habitualmente a su consulta,
cuáles suelen ser y sobre todo en qué medida afecta sobre todo a la gente joven. Hombre, pues yo creo que la cardiopatía isquémica sigue siendo quizás la patología más prevalente, ¿no?, dentro de una consulta de cardiología. Y dentro de esta gente joven, quizás esta gente que hablamos que se cuida un poco menos, ¿no?, que tenga más prevalente estos factores de riesgo, sea la que le dé una explicación de que aparezca a edades más tempranas. Existe otra parte más pequeña de patología de cardiopatía isquémica que estaría en relación, pues, con el abuso de drogas y últimamente salió un artículo, ¿no?, que hablaba incluso de estas bebidas energéticas, muchas de ellas a base de cafeína, de taurina y tal, que pueden también provocar arritmias y patología cardíaca, que también es importante, ¿no? Hay un aspecto que, Luis, estás diciendo que efectivamente hay un incremento de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en general y de la cardiopatía isquémica en particular. Lo curioso del caso es que siempre se asoció, por aquello de que nos hacemos viejos, las arterias se ponen más duras, a que, bueno, pues si te da un infarto con 50 años, con 60 años, con 70 años, pues va. Pero, ¿qué estamos haciendo mal en nuestros hábitos de vida para que gente joven esté empezando precisamente a padecer las enfermedades que antes eran de viejos? ¿Es el tipo de vida? Yo creo que bueno, el tipo de vida puede ayudar también, pero sobre todo no erradicar el tabaco de una forma completa, el consumo excesivo de sal en las dietas, lo que se nos va a avecinar ahora con la obesidad infantil, que cuando esta gente joven pues llega a la edad adulta va a aumentar la prevalencia de diabetes, de hipertensión. Yo creo que este conjunto de factores es lo que está haciendo el que la prevalencia de esta enfermedad siga siendo muy importante y de que siga siendo la primera causa de mortalidad en los países, con España y en los países europeos, sigue siendo las enfermedades cardiovasculares. Quizás cambió un poquillo la forma de presentación, porque nosotros, antes un infarto era una cosa muchísimo más dramática. Sí. Los tratamientos mejoraron mucho, la mortalidad actualmente ha caído mucho y ha transformado una enfermedad aguda, muchas veces con una mortalidad muy elevada, en una enfermedad mucho más crónica, ¿no? Y que al final lo que puede hacer es que la gente viva más años y que cambie un poquito la patología y que por eso otras patologías como la insuficiencia cardíaca tengan una prevalencia mayor, ¿no? Transformar una enfermedad aguda en una enfermedad más crónica, ¿no? La prevención y la rehabilitación, doctor, parece que son unos elementos clave, ¿no?, en las unidades de cardiología actuales, pero ¿cree que están lo suficientemente desarrolladas y potenciadas estas dos características tan importantes, ¿no?, prevención y rehabilitación? Yo creo que la pregunta es muy interesante, pero creo que no, porque cualquier cosa que hagas en prevención es siempre muy eficaz, realmente es muy coste efectiva, ¿no? Es decir, con muy poca inversión vas a conseguir una reducción importante en las complicaciones. Es mucho más fácil explicarle a la gente que no coma sal a tratar el coste que tenga el tratamiento de un síndrome coronario agudo. Entonces yo creo que todas las políticas que vayan encaminadas a una prevención, es decir, que no es más que explicarle a la sociedad pues que tienen que hacer un ejercicio físico regular, qué tipo de dieta, pues aumentar el consumo de alimentos frescos, de hortalizas, de legumbres, de pescado, evitar el sobrepeso, todas estas cosas que se pueden hacer en programas como este, ¿no? Que tengan una alta difusión, que la gente se entere y pueda participar de esto y sentirse bien, ¿no? Sentirse muy cómodos con ello. Y la segunda pregunta que me hacías es la rehabilitación. La rehabilitación es fundamental también, porque tú lo que tratas con ellos es de conseguir que el paciente que tuvo una patología aguda puedas volver a reintegrarlo a la sociedad para conseguir que haga su trabajo previo, o sea, que conseguir una persona útil, ¿no?
Entonces eso es fundamental. Y quizás, aunque bueno, los servicios aquí en concreto en el Hospital Clínico se está potenciando muchísimo, se va a abrir una nueva unidad de rehabilitación mucho mejor dimensionada, más grande, que va a dar... la idea es tratar de dar cobertura a casi todos los pacientes y tratar de explicarles cómo paulatinamente pueden ir incrementando el ejercicio y la reincorporación al trabajo. Al mismo tiempo hay que explicarles, lógicamente, la medicación para conseguir una buena adherencia al tratamiento, conseguir qué factores de riesgo son importantes en ellos, hacer hincapié en que se cuiden, en una palabra, ¿no? Hay una auténtica epidemia, y no se lo digo yo ni lo dice el doctor Barreiro, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud. De hecho, se llama la epidemia del siglo XXI, que está muy ligado a todo lo que estamos hablando hoy, que es la obesidad. Somos una curiosa raza, los humanos. La mitad de los humanos nos morimos de hambre y la otra mitad nos morimos de exceso de alimentación. Y además, no solo de exceso en cantidad, sino también de excesos en la calidad de lo que comemos. Porque de ahí viene el problema asociado a la obesidad. Lo que estaba contando el doctor Barreiro, bueno, pues la tensión arterial, la diabetes, en fin, todo ese tipo de problemas. ¿Qué podemos hacer, Luis, para que, sobre todo, bueno, los que ya tenemos mal arreglo, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que lo que tú decías antes, la obesidad infantil está empezando a ser un problema serio y esos van a ser obesos dentro de 10 o 15 años. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, evidentemente, desde los medios de comunicación tenemos una labor que intentamos hacer lo mejor posible, pero ¿dónde tenemos que empezar a hacer incidencia? ¿En la educación infantil? Sí, yo creo que eso es fundamental y yo creo que una de las soluciones sería implicar más a los docentes, ¿no? y dentro del programa de escolarización poner una asignatura que pueda explicar, ¿no? Desde los conocimientos en la alimentación hasta qué factores de riesgo, a qué cuidados básicos de la salud. Yo creo que es una parte básica, ¿no? Y hay que conseguir, es decir, sobre todo alimentos de alto contenido calórico, no voy a decir marcas comerciales, pero que todos se nos están ocurriendo, e incluso refrescos con cantidad de azúcares y tal. Yo creo que deberían estar prohibidos su consumo dentro de los recintos escolares. Hay que explicarle a los niños que la actividad física es fundamental, no solo con la clase de educación física, sino que es muy bueno que hagan una actividad deportiva. Y todas estas cosas nos van a ayudar, aunque persistan algunas horas de consola o de ordenador, pero nosotros tenemos que hacer compatible eso con una vida activa para evitar eso. Yo creo que la educación, o sea, en las etapas escolares es fundamental que exista una información de este tipo, claro, para evitar que se transforme en una gran epidemia que nos va a tener un coste muy elevado. Ya los estamos viendo por otros países como Norteamérica, en el que las tasas de sobrepeso pues son altísimas y nosotros estamos yendo muy detrás de ellos, que antes no ocurría. Cambiemos un poco de tercio y me gustaría que nos hablara de la importancia que hoy en día tiene el estudio genético de las enfermedades del corazón. ¿Se está potenciando mucho? ¿Se está avanzando? ¿Cómo están las cosas? Bueno, se está avanzando mucho y hay determinadas patologías en las que ya es muy importante el estudio genético, ¿no? Estas patologías son miocardiopatías, son enfermedades fundamentalmente que afectan al músculo cardíaco, ya sea en el sentido de estar con mucho músculo, o sea, lo que se llaman miocardiopatías hipertróficas, y todas estas patologías tienen un gran componente hereditario, ¿no? Y el problema de estas arritmias, de estas patologías, de estas cardiopatías, es que pueden producir arritmias. Y estas arritmias pueden ser letales y producir una muerte súbita, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos detectar a los familiares en primer grado de estos pacientes para saber cuáles podrían tener un mal pronóstico, poder una arritmia letal, y nosotros en ese caso poder ofrecerles ciertas arsenales terapéuticos para hacer la prevención del mismo. Como estos aparatos, estos dispositivos, como pueden ser los desfibriladores, son tremendamente caros, hay que saber a quién se les van a implantar. Y entonces para eso es fundamental saber qué tipo de patología o qué tipo de mutación o qué tipo de gen puede provocar o tener una mayor incidencia de muerte súbita, y en ellos es de más beneficioso puede ser
el estudio genético, ¿no? El doctor Barriro comentaba que la cardiopatía isquémica, por ejemplo, ha mejorado de manera sustancial, llamativa incluso, diría yo, bueno, pues los efectos mortales. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro sistema sanitario dispone de unas metodologías tanto de conseguir que el paciente llegue lo antes posible al hospital, más toda una tecnología que hay detrás para poder resolver el problema sobre la marcha de una manera cuanto menos agresiva mejor. Como decimos en la aldea, ¿cómo cambió o conto Luis desde hai 20 anos para acá, ¿no? Cambió muchísimo, muchísimo, gracias al intervencionismo coronario, ¿no? La mayor parte de la cardiopatía isquémica se revasculariza de forma percutánea, Bueno, antes habría que hacer una cirugía, que una esternotomía media, abrir el esternón, circulación extracorpórea, bueno, que era una cirugía, era la mejor que había en aquel momento, sí, claro, pero lógicamente tiene una comorbilidad importante, ¿no? Es una cirugía muy agresiva y hoy por hoy se puede hacer casi todo, no todo, pero sí casi todo, de una forma percutánea a través de un cateterismo con 1 o 2 días de hospitalización. Yo creo que esto nos ha tocado vivir un cambio importantísimo. Yo recuerdo, pues hace ya 20 años o sí, o 25 años, que los primeros infartos prácticamente no se les hacía nada, se miraba para ellos, se conseguía que no se murieran, tratando de reducir, bueno, el tamaño de la forma mejor posible, pero no había muchos, y hoy por hoy el tratamiento es totalmente activo, ¿no? Se abre una arteria y llega al hospital y en 15 minutos está la arteria abierta, se minimiza la lesión, el daño, y de ahí que la esperanza de vida sea mucho más elevada, ¿no? El trasplante cardíaco, doctor, a veces es la única, bueno, alternativa, ¿no?, a aquellos pacientes en los que el tratamiento médico pues no es efectivo. ¿Cómo, o más que cómo, cuál es esa esperanza de vida? ¿Tienen buen pronóstico esos pacientes trasplantados? Sí, sí, muy bueno, excelente, ¿sí? Excelente. Es uno de los trasplantes que mayor esperanza de vida tiene, ¿no? Bueno, exceptuando el riñón, ¿no? Pero quiero decir que el trasplante cardíaco es una técnica ampliamente validada. Yo tengo pacientes con más de 20 años con el órgano trasplantado y haciendo una vida perfectamente normal y en clase funcional 1, ¿no? El trasplante, el único, bueno, el mayor problema que tiene es el rechazo, y para eso tienen que estar tomando de forma crónica los inmunosupresores, o sea, unas drogas que evitan que la inmunidad del propio cuerpo luche contra el órgano que es trasplantado, que no reconocen como propio, ¿no? Y lógicamente el trasplante tiene su hueco dentro del arsenal terapéutico, y está al final de los escalones cuando fracasa el tratamiento médico, incluso otros tratamientos, incluso quirúrgicos o con aparatos que ayuden fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca, en su etapa terminal, cuando el corazón no es capaz ya de bombear y el paciente está en una situación funcional muy mala, pues la única opción que queda, si la edad del paciente y la existencia de órganos lo permiten, es el trasplante. María, no me puedo creer que no tengamos hoy ninguna pregunta de nuestros televidentes. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no sé, pregunto. ¿Tú crees que te dejaría sin preguntas? A ver. Como ya saben, pueden enviar sus mensajes, todas sus preguntas, a través del correo electrónico. Bueno, pues la dirección es esta, falandodesaudi@correotv.es, o si no, como también bien saben y yo les recuerdo, nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Doctor, primera pregunta. Pili de Santiago dice: doctor, se habla mucho del perímetro abdominal, o sea, de la barriga que tenemos, que puede ser perjudicial para nuestra salud del corazón, pero ¿acaso la gente que se ve delgada está exenta de riesgos? No está exenta. No es tan fácil. Es decir, el perímetro abdominal se ve que es un factor de riesgo independiente. Cuando los varones tienen más de 108 centímetros y las mujeres más de 88, se habla de que existe un riesgo en las enfermedades cardiovasculares. Esto es así porque es gente que normalmente está obesidad central, ¿no? Aumenta una resistencia a la insulina, hace más prevalente la diabetes, la hipertensión,
Probablemente sea gente que haga menos ejercicio, que haga vida más sedentaria, que se alimente peor, etcétera. Lógicamente, es más cardiosaludable estar delgado que estar obeso, pero claro, si uno está delgado porque realmente lo único que hace es fumar y otras beber. cosas, y O está beber, en la por fase ejemplo, terminal de un alcoholismo. por ejemplo. Entonces, yo creo que no. La gente delgada tiene un paso ganado, tiene menos posibilidades de ser hipertensa, menos posibilidades de ser diabético, pero tienen que cumplir con el resto de las cosas. Es bueno, pero no es exclusivo. Tenemos una pregunta más, Manuel de Ames. Doctor, ¿qué nos dice de los productos light? ¿Son dañinos para el corazón? Bueno, vamos a ver, una cosa es decir que un producto es light, ¿no? Light, lo que quiere decir es que es bajo en calorías. Si es bajo en calorías, siempre es bueno. Lo que hay que ver es con qué se sustituyen esas calorías, ¿no? Entonces es siempre mejor tomar, pues, un trozo de pescadito a la plancha con una ensalada, Eso sí que es light. podría ser un alimento light, antes que estar tomando, pues, algunos tipos de sacarinas o de ciclamatos o cosas que a la larga yo tampoco sé exactamente cómo si pueden tener algún otro efecto en cuanto a entre otras patologías, ¿no? Yo creo que el comer bajo en calorías ayuda mucho a no engordar, ayuda a mantener cifras de tensión óptimas y eso en principio es bueno. Lo que hay que ver es de hacer una dieta equilibrada, comer de todo, tomar las calorías adecuadas y corregir con ejercicio el exceso de las que hayamos consumido. Está claro. Está claro, clarísimo. Vale, ¿y ahora qué nos toca? Hay una de las partes que más me gustan a mí de este programa. Madre mía, lo que nos viene. A ver. Aparte es que la palabra de hoy nos interesa mucho a las mujeres. Ah. Sin más preámbulo, menopausia, Ignacio. ¿Qué nos puedes decir de la menopausia, voy. ¿Qué mujer no sabe lo que es la menopausia? Bueno, yo aún no, ¿eh? Ya te tocará. Ya me tocará. Ya sabes, María, que la juventud es la única enfermedad que se cura con los años. Que sí, que sí. Pero, bromas aparte, la menopausia no es ninguna enfermedad, ¿eh? No se lo tomen así. No, es una condición a la cual, por los años, la mujer llega y en la cual se producen una serie de cambios en el organismo de la mujer. Justo los contrarios de lo que se producen cuando viene la primera menstruación, o menarquia también que se llama. Bueno, se le revolucionan las hormonas, ¿por qué? Bueno, pues porque el organismo de la mujer, con el paso de los años, allá hacia los 50 más o menos, arriba o abajo un par de años, salvo que haya alguna enfermedad que lo adelante, pues deja de producir, los ovarios dejan de producir una serie de hormonas que son habituales, la progesterona, los estrógenos, y eso supone una serie de cambios fisiológicos en la mujer. ¿Qué ocurre? Bueno, pues cada una lo vive a su manera, pues como cada una cuando se embaraza o cada una cuando tiene la primera menstruación. En esto, ya saben ustedes que en esto de la salud no hay enfermedades, hay enfermos, y en este caso cada uno lo vive de una manera diferente. Bueno, pues aquello que le cuentan de los sofocos, de que se ponen irritables, que no se aguantan ni ellas, sudoraciones, dormir mal, y va por rachas. Bueno, no se lo crean mucho. Algunas mujeres tienen eso, otras mujeres no tienen nada y otras ni chicha ni limoná. Por tanto, el único riesgo que hay que tener en cuenta, eso es cierto, es que las características fisiológicas de la mujer cambian y es bueno tomar algunas medidas. Por ejemplo, precisamente por la falta de esas hormonas, los huesos de la mujer se vuelven un poco más endebles, con lo cual puede aumentar el riesgo de producirse alguna fractura cuando antes no se producía. Eso que se llama osteoporosis. Bueno, pero eso se puede corregir tomando calcio y sobre todo haciendo ejercicio. Lo que ponen los huesos duros es hacerlos trabajar, hacer ejercicio. En algunos casos, si las molestias o la situación de la salud de la mujer se ve afectada, digamos, más allá de lo razonable, pues entonces vendrá su ginecólogo y le podrá hacer lo que se llama una terapia hormonal sustitutoria. Es decir, le va a dar de otra manera las hormonas que ahora su propio organismo no produce. En definitiva, se trata de un proceso habitual del paso de la edad en el cuerpo de la mujer, que no tiene más trascendencia, pero que, claro, a cada uno le toca lo que le toca y cada uno lo vive de una manera o de otra. Incluso en el peor de los casos, insisto, hay tratamiento. Y, ojo, que esto sí es importante, la edad media de la mujer hoy en día, sobre todo en Galicia, está más allá de los 85 años.
si la menopausia viene a los 50, les va a quedar un tercio de su vida para convivir con esa nueva situación. Hay que acostumbrarse. Y tampoco se crean mucho eso de que les cuentan de que se queda vaginal, que se les baja mucho la libido. No, eso tiene más que ver con la cabeza que con el cuerpo. No se preocupen, que hay mucha vida después de la menopausia. Muy bien, Ignacio, muy buen mensaje. Ya verás el día que te llegue. A ver cómo lo vives. Y tú que lo Seguro veas. que lo vas a vivir mejor que la gente que no lo ha oído. Seguro Bueno, que sí. ¿Y ahora qué nos toca? Pues ahora nos vamos a la Rosaleda y vamos a recibir un consejo. Bien. Soy Silvia Tauceda, enfermera del Policlínico La Rosaleda, y vamos a hablar de la hipoglucemia. Se considera hipoglucemia una disminución de la glucosa en sangre por debajo de 60 miligramos de decilitro, y se puede dar tanto en pacientes a tratamiento con insulina como en pacientes a tratamiento con antidiabéticos orales. Los síntomas de una hipoglucemia pueden ser temblor, sudor, frío, mareos, palpitaciones, falta de coordinación. Cuando un paciente está hipoglucémico pero está consciente, debe tomar inmediatamente un vaso de zumo, un refresco azucarado, un vaso de leche con azúcar o simplemente un vaso de agua con azúcar. Si pasados 10-15 minutos no ha mejorado, puede volver a repetir lo anterior. Ante un paciente con hipoglucemia severa que está inconsciente, nunca dar alimentos por boca. En este caso deberíamos acudir a administrarle glucagón. El glucagón lo que provoca es un aumento de subida de azúcar en sangre y se administra de igual manera que la insulina. Los pacientes diabéticos con historias de hipoglucemias deberían llevar siempre consigo un kit de glucagón y enseñarle a sus familiares y amigos su utilización para en caso de una emergencia. Además, en pacientes con antidiabéticos orales hay que vigilar también pasadas unas horas después de la hipoglucemia, porque algunos de los antidiabéticos orales tienen efecto durante 24 horas, entonces las hipoglucemias se pueden volver a repetir. Y se nos acabó, ya no hay más, ya no tienen ustedes que aguantarnos más hoy. Empezamos como siempre con las despedidas muy breves, porque esto del tiempo en la televisión, ya saben. Doctor Luis Barreiro, muchísimas gracias un día más. Te vamos a hacer honorario de aquí del programa. Nada, muchas gracias a vosotros, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno. ¿Han visto ustedes? Los tratamos bien y luego quieren volver. Bueno, pues nosotros encantados. María Almodóvar, muchísimas gracias. Gracias a ti, como Una siempre. semana más. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Que qué paciencia tienen, 7 años aguantándonos. Desde luego, se merecen ustedes, vamos, iba a decir un piso, pero no, que está muy caro. Lo que sí se merecen es que nosotros estemos aquí la semana que viene, porque volveremos, si ustedes quieren, a contarles más cosas, no nosotros, sino nuestros invitados, que les ayuden a vivir un poquito más y mejor, y que traten mejor la cajita del cuerpo, que no lo hacen habitualmente. Así que no me hagan caso a mí, háganle caso a los invitados, que lo hacen por su bien. Así que si lo tienen a bien, nosotros estaremos aquí la próxima semana y esperemos que ustedes también. Hasta entonces, como siempre, mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.